Hola, bienvenidos todos a la asignatura Inmunología 1. Mi nombre es Esmeralda Partidas, soy profesora adscrita al Departamento de Análisis de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. En esta oportunidad estaremos conversando sobre nuestra asignatura, vamos a conocerla y vamos a hablar un poquito de la planificación que tenemos estructurada para este semestre. Como ya se ha estipulado, vamos a continuar con esta modalidad mixta. Estaremos realizando actividades de forma virtual en las plataformas que tenemos disponibles y estaremos realizando actividades presenciales, particularmente con las actividades que se planifican para el área de laboratorio. Las actividades prácticas ustedes podrán realizarlas previa a la planificación, estableciendo nuestras normas de bioseguridad y distanciamiento social en las instalaciones de nuestros laboratorios de bioanálisis. Permítanme compartir pantalla para hacerles el conversatorio que tenemos para el día de hoy. Nuestra asignatura es una asignatura de carácter obligatorio, nuestro pensum de estudio, tiene un componente teórico práctico y está estructurada en contenidos que se han planificado de acuerdo a núcleos temáticos. Principalmente estos núcleos están referidos a cada uno de los componentes temáticos programados para la asignatura. Hablaremos un poco de los recursos, de las herramientas y aplicaciones que podremos utilizar en las modalidades virtuales, en las actividades presenciales y nuestro sistema de evaluación que estaremos aplicando para este semestre. En el calendario vamos a hacer un poco énfasis en las semanas que están estructuradas o planificadas para el área o componente teórico y el componente de laboratorio. Nuestra asignatura consta de 5 núcleos temáticos y un núcleo de laboratorio. En realidad serían 6 núcleos temáticos. Cada uno de estos núcleos está estructurado por bloques o secciones. En el primer bloque estaremos hablando de la historia de la inmunología, luego hablaríamos de nuestro sistema inmunitario, seguido de las interacciones que se llevan a cabo entre los antígenos y anticuerpos. Veríamos las respuestas inmunitarias que se pueden presentar de acuerdo al tipo de respuesta inmunitaria que estemos evaluando, si son respuestas de la inmunidad innata o respuestas de la inmunidad adquirida. Y luego hablaremos sobre las respuestas inmunitarias que se presentan contra diferentes microorganismos, virus, hongos, parásitos, bacterias. Finalmente, realizaremos una actividad de laboratorio donde podemos poner en evidencia todos estos componentes, evaluando respuestas celulares, respuestas hormonales, a nivel de laboratorio, principalmente en el área de inmunoserología o el área de inmunodiagnóstico. Podemos mencionar que la inmunología es una palabra que deriva del latín, etimológicamente significa privilegio o exento de. Se aplicaba mucho en la época romana a aquellos funcionarios que tenían ciertos privilegios o estaban exentos de cumplir ciertos pagos, ciertos tributos o ciertas actividades. Entonces, a la exención o estar exento de ciertas actividades, se le atribuyó o se acuñó este término a aquellas personas que en tiempos históricos presentaban ciertas características que permitían defenderse de las enfermedades de la época. Entonces, podemos decir que nuestra inmunología es una rama de las ciencias biomédicas que estudia el funcionamiento fisiológico y patológico del sistema inmunitario. Actualmente ya la inmunología no puede limitarse particularmente al estudio de ese medio de lucha contra los agentes infecciosos. Ya su dominio es mucho más amplio, ha crecido, se ha diversificado. De hecho, encontramos varias ramas que comparten o disciplinas que se han asociado a esta disciplina, como son la inmunogenética, la inmunología de la reproducción, la inmunología tumoral. ¿Okay? Cada una de estas ramas las vamos a discutir con mayor detenimiento en las próximas asignaturas, particularmente en Inmunología 2, donde hablaremos del sistema inmunitario, pero ya tomando en cuenta la fisiopatología de este sistema. Como objetivo, nuestra asignatura tiene el objetivo de poner en relevancia el estudio de los fenómenos relacionados con la inmunidad, entendiendo la inmunidad como ese conjunto de mecanismos que presenta el sistema inmunitario para defendernos de agentes agresores o de agentes que sean considerados extraños y que se encuentran en el medio ambiente. Dentro de los componentes o núcleos temáticos,
Uno de ellos, como les mencioné, nos hace mención a la historia de inmunología. Aquí estaremos reseñando los hechos históricos que han marcado pautas en la evolución de la inmunología como ciencia y su relación con otras disciplinas. También vamos a describir los principales componentes de las respuestas inmunitarias, fijando dos respuestas básicas, que son la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. Cuando entremos en temas, en el núcleo del sistema inmunitario, estaremos ya mencionando lo que corresponde a los órganos que forman parte del sistema inmunitario y, por supuesto, las células que residen en estos órganos y que tienen funciones inmunitarias. Luego hablaríamos del núcleo temático, que está relacionado con la interacción del antígeno y el anticuerpo. Entendamos por antígeno esa molécula extraña que es reconocida y que es capaz de montar una respuesta inmunológica. Entonces tenemos que tomar en cuenta o en consideración todas las características bioquímicas y biológicas que posee una molécula para hacerla antigénica, para hacerla inmunogénica y que nuestro sistema inmunitario pueda reconocerla. Al haber ese reconocimiento, nuestro sistema inmunitario va a desarrollar un conjunto de moléculas conocidas con el nombre de anticuerpos, y estos anticuerpos van a tener diferentes características estructurales y funcionales en función del antígeno que indujo su producción. Hablaremos de las naturalezas que tienen estas reacciones, antígeno y anticuerpo. Hablaremos de respuestas primarias, respuestas secundarias, interacciones primarias, interacciones secundarias, que tienen que ver ya con ese encuentro o esa unión antígeno-anticuerpo y lo que sería el reconocimiento de estos antígenos. También discutiremos en este núcleo lo que se refiere a técnicas de inmunodiagnóstico. ¿Qué técnicas podemos utilizar en el diagnóstico de ciertos antígenos y que se utilizan con frecuencia en el área de serología? En el estudio de las respuestas inmunitarias haremos mención al estudio de las respuestas de inmunidad innata, principalmente fagocitosis e inflamación, y haremos un estudio de las respuestas de la inmunidad adquirida, principalmente los mecanismos de respuesta mediados por los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Entonces hablaremos aquí en esencia de las respuestas de inmunidad innata e inmunidad adquirida, que son las principales respuestas que va a desarrollar nuestro sistema inmunitario. En el caso de la respuesta frente a microorganismos, veremos cómo el sistema inmunitario, con su arsenal de células y moléculas, es capaz de enfrentar a los diversos microorganismos a los cuales está expuesto cotidianamente, diariamente. Entiéndase por microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Nuestro sistema inmunitario va a montar respuestas inmunitarias innatas o adquiridas, dependiendo de las características de estos microorganismos. Por supuesto, estos microorganismos, al ingresar a nuestro cuerpo y ver que el sistema inmunitario está respondiendo contra ellos, ellos tienen un conjunto de mecanismos de evasión que ponen en práctica para evitar esa respuesta que da el sistema inmunitario ante su presencia. Finalmente, hablaremos de nuestro componente práctico, referido a las actividades del laboratorio, donde ustedes van a tener la capacidad de manejar equipos, materiales e instrumentos del laboratorio aplicados al inmunodiagnóstico. Hablaríamos de las técnicas básicas principales que se utilizan en el área de serología. Van a tomar en cuenta las condiciones que deben poseer las muestras de laboratorio, las muestras biológicas que podemos utilizar en el inmunodiagnóstico, cómo vamos a reportar estas pruebas que utilicemos para el diagnóstico cuando sean referidas por los médicos tratantes. Vamos a tomar en cuenta el fundamento, los procedimientos, el reporte de resultados y la interpretación de estas pruebas de laboratorio. Recuerden que ustedes como bioanalistas o futuros bioanalistas tienen que emitir un resultado de laboratorio. En este caso sería el resultado que se ejecuta en el área de inmunoserología o inmunodiagnóstico. Y en esta parte, o en esta asignatura, Inmunología 1, estaríamos hablando de las pruebas de rutina que se hacen en serología. Cuando estemos en Inmunología 2, veremos ya pruebas más especiales, como son las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, citometría de flujo, que son técnicas que ya se refieren a laboratorios especializados para el inmunodiagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo todo esto? Nuestra asignatura tiene dos componentes. Estos componentes, el teórico y el práctico, tienen una serie de pautas donde hablaremos de un 70% que corresponde a la evaluación de la actividad teórica y un 30% que corresponde a la actividad práctica. En la actividad teórica estaremos realizando 4 actividades parciales o exámenes de unidad,
Y estaremos realizando talleres. En las distintas unidades hay una programación de talleres donde ustedes van a desarrollar una temática de acuerdo a la utilidad y vamos a desarrollar 2 foros temáticos. En la primera unidad y en la última unidad estaremos hablando de 2 foros donde vamos a hacer interacción con herramientas móviles. En el área de laboratorio estaremos también realizando actividades para evaluar el aspecto teórico de las técnicas que estemos evaluando, sobre todo las técnicas de aglutinación, precipitación, floculación, las técnicas de inmunocromatografía. Para ello vamos a desarrollar informes, talleres, vamos a hacer quiz preprácticos o quizzes de conocimientos previos del área que vamos a, o el tópico o tema que estaremos desarrollando. El aspecto práctico va a ser evaluado de forma presencial, tomando en cuenta las consideraciones que tomamos hoy en día para hacer encuentros grupales. Ustedes van a ser divididos en pequeños grupos. Estos grupos, tomando las condiciones de bioseguridad y las normas de distanciamiento social, van a estar estructurados con diferentes facilitadores en los laboratorios de bioanálisis, en la Escuela de Ciencias de la Salud del Núcleo Bolívar. Estas actividades programadas, bueno, tendremos que tomar en cuenta el calendario, la cantidad de alumnos que van a cubrir las actividades prácticas y esas actividades, cuando llegue su momento, hablaremos de la planificación de ellas, estructuradas con un aspecto práctico y un aspecto teórico también. ¿Cómo vamos a utilizar, cómo vamos a abordar esta temática? Para el abordaje de esta temática utilizaremos diferentes recursos. Nosotros vamos a planificar actividades síncronas. Estas actividades síncronas serían encuentros que vamos a tener, que podemos realizar utilizando herramientas como Zoom o Google Meet. Esos encuentros generalmente los realizamos los días lunes, martes y jueves en las mañanas. Y los encuentros asíncronos, que sería donde vamos a utilizar estas plataformas para cumplir la entrega de productos o de tareas o de actividades pautadas, vamos a utilizar las plataformas de Classroom. Para el encuentro síncrono también podemos utilizar videoconferencias o utilizando videollamadas, utilizando plataformas como Telegram, que ahorita nos pone a disposición un conjunto de herramientas que nos facilitan nuestros encuentros. Entonces, nuestros recursos podemos utilizar plataformas digitales, Classroom, podemos utilizar herramientas como Zoom, Meet, WhatsApp y Telegram para el término de nuestras actividades. Como calendario, vamos a programar 10 semanas para discutir el contenido teórico de la asignatura y 6 semanas donde vamos a evaluar el componente práctico de ella, incluyendo las semanas donde haremos las actividades presenciales. Nuestra asignatura tiene un correo. Ustedes pueden comunicarse personalmente cualquier inconveniente o actividad que tengan pautada para los encuentros que estemos realizando y siempre que haya una comunicación podremos llegar a un feliz acuerdo. Ahora, este semestre también vamos a cumplir con un periodo de actividades acumulativas, evaluaciones acumulativas, y ustedes tienen también la facilidad de que al ocurrir algún inconveniente a la hora de ejecutar algunas de las actividades programadas en las plataformas para presentación de parciales, ustedes deberán de hacer un informe escrito enviado con los soportes necesarios al correo de la asignatura para nosotros evaluar la situación y planificarles una nueva actividad. Por resolución del Consejo Universitario, ustedes van a tener la potestad de un examen de reparación cuando ustedes hayan cumplido una cantidad de actividades de las planificadas en el semestre y que ese contenido que ustedes entregaron les permite acumular 2 puntos. Por tanto, nuestra asignatura tendría la opción a reparación a aquellos estudiantes que hayan acumulado 2 puntos de las actividades planificadas de este semestre. Como soporte podemos contar con una galería de libros digitales que tenemos en la asignatura. Se los haré llegar con su delegada. Estos libros digitales están actualizados. Tengo buenas referencias de los más recientes. Tengo los links para enviárselos. Ya en la plataforma de Classroom les subí la programación. Coordiné con su delegado de curso para que ustedes puedan comunicarse con él y él hacer el puente conmigo para la información necesaria. Los que tienen textos escritos, tenemos el ROI, el ABAS, el CUBI. Todos estos libros están a disposición de ustedes. Cuento con una galería digital bastante grande y puedo hacérselas llegar.
Finalmente me despido de ustedes, muchachos, hasta el próximo encuentro, donde estaremos hablando del primer núcleo temático que hace referencia a la historia de la inmunología, y nos veríamos en esa clase síncrona, planificada. Les haré llegar el enlace para la unión a la reunión próximamente. Me despido. Feliz tarde para